Bienvenidos a esta serie de videotutoriales que consisten en un recorrido por las diferentes configuraciones y características disponibles en el simulador de incendios forestales Wildfire Analyst. En este primer videotutorial llamado Configuración de los parámetros de simulación de Wildfire Analyst, vamos a empezar configurando los diferentes parámetros que debemos establecer antes de ejecutar una simulación. Como en todo proceso, vamos a empezar a trabajar con las configuraciones de parámetros para realizar una simulación sobre un escenario definido. Una vez que tengamos los parámetros ajustados, podremos definir un punto de inicio y elegir qué tipo de simulación queremos lanzar. Para la configuración de estos parámetros, empezaremos en la pestaña Escenario y para llevar un orden iremos configurando los parámetros de izquierda a derecha, pinchando los diferentes iconos y en el orden en el que aparecen en la barra. Configuración de los parámetros de la simulación. Veamos cuáles son los diferentes parámetros que podemos configurar. Meteorología, combustible, humedad, fecha de inicio, número de horas, extensión de la simulación, WIT Ninja, fuego de copas y por último vista de la Tierra. Como hemos comentado anteriormente, empezaremos con meteorología de izquierda a derecha. Wildfire Analyst nos permite establecer el tipo de dato meteorológico a emplear en cada simulación. Estos datos meteorológicos pueden ser constantes, pueden partir de un escenario meteorológico previamente configurado, de una reconstrucción meteorológica o bien de un servicio web de predicciones. Las variables meteorológicas básicas empleadas en Wildfire Analyst para cada uno de los tipos de datos meteorológicos son dirección del viento, módulo del viento, temperatura del aire, humedad y podremos marcar si está nublado o no está nublado el día. La dirección del viento corresponde a la dirección desde donde proviene o está soplando el viento. El rango para esta variable está comprendido entre 0 y 360 grados. El módulo del viento representa la velocidad media del viento en km por hora. El rango de posibles valores a utilizar en el módulo se encuentra comprendido entre 0 y 200 km por hora. Temperatura del aire está representada en grados centígrados. El rango para este valor se encuentra comprendido entre 0 y 60 grados centígrados. La temperatura del aire es utilizada para el cálculo de humedad de los combustibles finos muertos presentes en el dominio de la simulación, según el modelo de Nelson. La humedad del aire está representada en unidades de porcentaje. El rango para este valor se encuentra entre 0 y 100%. La humedad del aire también es utilizada para el cálculo de humedad de los combustibles finos muertos presentes en el dominio de la simulación, según el modelo de Nelson. Vamos a realizar ahora un recorrido por cada tipo de dato meteorológico que podemos utilizar. Empezaremos por los datos constantes. Los datos meteorológicos de entrada son constantes para la duración total de la simulación. Podremos ajustar el valor de cada variable dentro de los rangos permitidos. Escenario meteorológico. Corresponde a la posibilidad de definir distintas variables de entrada para cada hora dentro de la duración total de la simulación. Se pueden crear distintas simulaciones de acuerdo a lo requerido por el usuario o a las características de una zona en particular. Al pulsar Gestionar nos aparece una nueva ventana en la cual podremos añadir, renombrar, configurar o eliminar escenarios. Reconstrucción meteorológica. La reconstrucción meteorológica permite al usuario definir un escenario de acuerdo a los datos meteorológicos históricos recopilados para reconstruir un incendio, ya sean cada hora o más de acuerdo a los datos recopilados por el usuario. Su función y manejo es similar al utilizado en los escenarios meteorológicos, donde solo se gestionan 24 horas. Al pulsar Gestionar, podremos añadir, renombrar, configurar o eliminar escenarios. Por último, tenemos el servicio web de predicciones. En el servicio web de predicciones, los datos se obtienen de distintos servidores web que ponen a disposición datos meteorológicos de acuerdo al punto de inicio y de una hora y fecha de simulación indicada. A continuación, pasamos a configurar los datos de los combustibles. Wildfire Analyst utiliza como base los 13 combustibles de Rothermere y Albini y los 40 combustibles descritos por Scott y Burgan. La base de combustibles no es modificable, pero a partir de estos combustibles
base se podrán crear nuevos escenarios de combustibles, los que sí pueden ser editados, modificados, eliminados o renombrados. En esta función podemos seleccionar la familia de combustibles a utilizar, el tipo de escenario fenológico y el ajuste automático que se desea utilizar en una situación determinada. La pestaña de ajuste de combustible corresponde al lugar donde se encuentran y selecciona los ajustes automáticos obtenidos con el modo de propagación ajuste. Humedad. Wildfire Analyze permite establecer valores para la humedad del combustible fino muerto, humedad del combustible vivo y humedad del combustible herbáceo vivo. Los valores pueden ser definidos por el usuario definiendo un valor de humedad constante, calculada por Wildfire Analyze a través de un modelo de humedad o utilizar predicciones sobre la humedad de los combustibles finos muertos y combustibles vivos proporcionados por una fuente externa de datos de predicción. Fecha de inicio. Podemos establecer la fecha y hora de inicio del ejercicio de simulación. La fecha se selecciona desplegando la pestaña y se selecciona desde el calendario. La variable hora puede ser modificada escribiendo los datos. El simulador, al ser abierto, siempre utiliza la fecha de la última simulación por defecto, por lo que para actualizar la fecha se debe accionar el botón de dicho nombre o en su defecto utilizar la fecha y hora de un incidente declarado en el gestor de incidentes. En el caso de haber seleccionado la opción de archivo de predicciones en meteorología, obtendremos una ventana que nos indica el rango de horario activo de la predicción meteorológica seleccionada en la configuración del modelo. Número de horas. Sirve para establecer la duración total de la simulación en horas. El máximo de horas que se pueden seleccionar para una simulación es de 48. Extensión de la simulación. Consiste en determinar el tamaño de la zona sobre la que queremos que Wildfire Analyze realice la simulación. WinNinja. Nos crea una nueva capa que muestra al finalizar la simulación el comportamiento del viento. Vista de la Tierra. Al finalizar la simulación se lanza la aplicación de Google Earth y nos muestra la simulación. Resumiendo, hemos hecho un recorrido por todos los parámetros que pueden ser configurados antes de lanzar una simulación. Es muy importante ajustar bien estos parámetros para que Wildfire Analyze pueda ofrecer un resultado más cercano a la realidad. Espero que haya sido de utilidad. Hasta el siguiente video tutorial.